El señor Gibson pensaba todas las mañanas que dejaría este trabajo. Después de todo, ya tiene 64 años, es hora de descansar. Sin embargo, día tras día recorría el bosque como un loco trabajando como guardabosques y no podían encontrar un reemplazo para él. Sin embargo, toda la vida del señor Gibson había transcurrido en el bosque. Cuando regresó del ejército lo convencieron para trabajar en el bosque del distrito como guardabosques. Amaba su trabajo y no podía imaginarse a sí mismo sin él. Fue en el bosque donde lo conoció. Y luego el señor Gibson salió del bosque de abetos, vio a la chica sentada allí y se acercó a ella, la calmó y se conocieron. Luego regresaron juntos al village y Mary nunca regresó a la ciudad. Se casó con el señor Gibson. Sus padres eran sorprendida. Dejó a los pretendientes de la capital por un simple guardabosques, pero Mary y el señor Gibson estaban felices y vivieron alma a lo largo de sus vidas. Criaron a una hija que ahora vive en la ciudad. Recientemente, Therese se casó y consiguió un trabajo en una prestigiosa empresa comercial. Y todo estaría bien, pero luego ocurrió la tragedia. Mary murió. Los médicos descubrieron un tumor demasiado tarde y no se pudo hacer nada. Fue difícil para el señor Gibson en los primeros meses después del funeral de su esposa. Su esposa lo invitó a vivir con ella, pero él no. ¿A dónde podría ir desde su pueblo y la tumba de su esposa? Todo aquí era familiar y querido, y el bosque fue el bosque que lo trajo de vuelta a la vida, calmó sus pensamientos y su corazón e incluso alivió su anhelo por Mary. No, el señor Gibson no estaba. Iba a dejar su trabajo, el bosque era su vida. Esa mañana el señor Gibson, como siempre, salió de la casa. El sol se asomaba detrás del bosque, el cielo estaba despejado y limpio, el viento cálido lo abrazaba, los pájaros cantaban entre los arbustos. Iba a ser un buen el día que el señor. Valió la pena comprobarlo. El anciano arrancó su vieja motocicleta y salió por el camino de tierra montando y disfrutando de la naturaleza. No hay mejor lugar en la tierra, pensó, que la ciudad no era nada comparada con este lugar en el que había estado allí varias veces y no le gustaba eso, ruido, molestia y bullicio, aire pesado. Su lugar era mucho más espacioso y fácil de respirar. Cuando el señor Gibson llegó al claro distante, silenció la motocicleta y la llevó hasta el pino más cercano diciendo: quédate aquí, amigo, nadie te tocará aquí. De hecho, todos en el barrio conocían la moto del viejo guardabosques y si la veían cerca del bosque se volvían más disciplinados, no hacían ruido, no rompían ramas, no tiraban basura. El viejo guardabosques caminaba por el bosque y todo parecía estar en orden. Al parecer Henry estaba haciendo problemas por nada. El señor Gibson estaba a punto de regresar cuando de repente escuchó gemidos o llantos provenientes del tronco seco en el bosque. Escuchó y se dio cuenta de que alguien parecía estar gimiendo. Tomando su vieja escopeta, se dirigió con cautela hacia el claro, al que se acercó y quedó atónito. Eso es lo que hicieron los recién llegados aquí ayer. Pensó que habían puesto trampas para los osos. Que sinvergüenza, el viejo maldijo y dio un paso hacia los eslabones. Las mandíbulas de hierro agarraban con fuerza los poros y estaban profundamente incrustadas en la carne del animal. Parecía como si hasta el hueso estuviera roto. El señor Gibson no sabía qué hacer. La pobre estaba sufriendo y había que sacarla de su miseria. Era poco probable que el lince le dejara acercarse a ella y con tales heridas era poco probable que el animal se recuperara. Y ahora hace calor. Gibson y levantó su escopeta. Sus ojos se encontraron. Ella los miró sin pestañear, esperando la muerte como alivio del sufrimiento. De repente el animal se sacudió y miró en una dirección diferente, como despidiéndose. El viejo guardabosques involuntariamente miró en esa dirección también. En un montón de ramas y arbustos caídos notó un pequeño hocico. Un cachorro de lince agarrado en las ramas se quedó congelado esperando la muerte de su madre. Entendió todo y estaba listo para correr hacia ayuda, pero su madre le había enseñado a esconderse en presencia de humanos. Los humanos significaban la muerte, así que el lince se quedó allí inmóvil, sin atreverse a desobedecer las órdenes de su madre. El señor Gibson bajó el arma. Está bien, mamá, dijo con calma, parece que es demasiado pronto para que lo hagas. Muere, tenemos que criar a tu cachorro, así que, amigo mío, ya se nos ocurrirá algo. Caminó muy cerca del animal, se sentó junto a él en cuclillas y examinó cuidadosamente la trampa. Había perdido mucha sangre y estaba muy débil, solo abriendo la boca para mostrar sus dientes afilados, pero aún así lo hacía semanalmente sin fuerzas. Estaba claro que no tenía fuerzas suficientes para morder al hombre. ¿Cómo lograste quedar atrapado así? El guardabosques preguntó los enlaces tocando cuidadosamente las fuertes mandíbulas.
parece que saltaste desde arriba y que te hizo venir a este sitio de registro, oh tontería, bueno, no importa, ya resolveremos algo. Bar logró liberar al animal. El lince solo gimió en voz baja todo este tiempo. Al principio intentó morder, pero solo tuvo la fuerza suficiente para presionar débilmente contra la mano del hombre. Solo quédate quieto, por favor. El guardabosques lo regañó sin malicia. Te estoy haciendo bien y todavía quieres comerme. El cachorro de lince observó las acciones del hombre desde los arbustos todo este tiempo y solo cuando el señor Gibson liberó los enlaces y este cayó impotente sobre la hierba, la acera, desobedeciendo todas las instrucciones de su madre, se arrastró hacia él y gimiendo lastimosamente se acurrucó. Hasta el vientre tu bebé tiene hambre, dijo el guardabosques deliberada y estrictamente, y estás allí acostado, y luego añadió más suavemente, bueno, no importa, te llevaremos a mi casa ahora, alimenta a todos y te cuidaremos hasta que recuperes la salud, todo estará bien. Necesitaba la ayuda del lince y bajo su supervisión se recuperaría rápidamente en su granero y en el cachorro de lince definitivamente sobreviviría, de lo contrario, en el bosque tenía pocas posibilidades. Solo pasaron unos 2 meses, no más. Cuando la gente del pueblo vio a quien llevaba el guardabosques, retrocedieron hacia un lado, el hocico de una bestia se asomó por debajo de la cubierta. Gibson es muerto, gritó el vecino desde el porche de su casa. ¿Querrías decir muerto? El viejo alzó las cejas. Sigue vivo, solo está demasiado cansado y mira esta pequeña adición. Y el viejo sacó el cachorro de lince de su mochila. Solo gimió con miedo y cerró los ojos. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó el vecino mirando al lince que apenas respiraba. Tal vez sea mejor sacarlo de su miseria, y por cierto tiene una piel tan hermosa para sacarlo. Es miseria. El señor Gibson se enojó. Yo me ocuparé de él, si Dios quiere se recuperará, y el cachorro es tan pequeño que morirá. El vecino insistió con que lo vas a alimentar, probablemente todavía bebe leche de su madre. Poniéndome de los nervios, el anciano levantó la voz. Lo resolveré sin ti. Colocando los eslabones del taxi sobre la paja en su granero, el anciano dijo: recuerda, debes sobrevivir contra todas las lenguas malvadas, de lo contrario, ¿por qué te arrastré por el bosque esforzándonos a mí y a ti, pequeño, mientras te atrapé en el sitio de Tala? Me rompí las manos, así que debes sobrevivir. El anciano, el lince y el cachorro estaban pasando por un momento difícil. Hubo un momento en que el señor Gibson ya había perdido la esperanza. Las heridas no sanaban y la fiebre persistía. Ningún medicamento ayudó. El veterinario local aconsejó disparar al animal, pero el guardabosques lo maldijo con tantas malas palabras que el veterinario se escapó lejos del guardabosques loco, y el cachorro de lince le preocupó que no quisiera beber leche de vaca. Se negó a mamar del biberón y de repente se afeitó. Su hija llamó y el señor Gibson le contó sus problemas. Ella rápidamente recurrió a los veterinarios de la capital que trabajaban en el zoológico. Le aconsejaron los antibióticos necesarios. El señor Gibson logró encontrarlos con dificultad en el centro del distrito. El cachorro de lince fue más difícil, necesitaba fórmulas especiales y donde conseguirlas en su naturaleza. Fue entonces cuando el anciano decidió comprar la fórmula para bebés más simple, y resultó que los cachorros de Lynx son como bebés y realmente aman Gibson y los Lynx pronto comenzaron a recuperarse. La temperatura bajó y la herida comenzó a sanar. El hueso solo se rompió en una pierna y con el tiempo ella también comenzó a recuperarse. Primero, el anciano entró sin miedo al granero para ver a sus nuevas mascotas, pero pronto se dio cuenta de que el lince podía olvidar toda su bondad y atacarlo. Después de todo era un animal salvaje. Comenzó a traer su arma con él, sosteniendo la medicina en una mano y su arma en el otro. Afortunadamente nunca tuvo que usarla, ya que el lince lo aceptó. Por supuesto, cuando recuperó sus fuerzas, el anciano ya no le puso inyecciones ni la vendó, pero aún desconfiaba. Mezcló la medicina con su comida y los enlaces. Felizmente devoró el pollo y la leche, vigilando cuidadosamente al señor Gibson mientras el Lynx Club jugaba cerca, lleno y contento. Y luego, en el otoño, desaparecieron repentinamente del granero. El señor Gibson, como de costumbre, llegó por la mañana con comida para sus mascotas, pero el granero estaba vacío. Salió y miró a su fiel perro Owly, que estaba sentado en una cadena. Así que nuestros invitados se fueron, gracias a Dios. Eso significa que ahora tienen fuerza. El señor tener a los inquilinos en el granero, pero como su dueño los recibía, los toleraba y también le tenía miedo al enorme gato que de vez en cuando se asomaba desde el granero. Un invierno el señor Gibson regresaba esquiando del bosque cuando de repente sintió la mirada de alguien desde arriba. Miró hacia arriba y se congeló. El lince estaba sentado justo en el árbol y el anciano estaba justo debajo del árbol. Bueno, eso es todo, ella atacará.
el anciano solo cuadró los hombros, pero aún así tomó su arma. El lince saltó con cuidado al lado. Ellie se acercó al guardabosques, ella incluso se limpió un poco la cola. Eres tú, Lynx, el viejo exclamó, qué belleza te has convertido. ¿Y dónde está tu hijo? Ya debe haber crecido. Por supuesto, los Lynx no le dijeron nada a él, ella solo lo miró a los ojos, maulló y saltó entre los arbustos. Más tarde, en el camino de regreso, el anciano pensó en este extraordinario encuentro. No podía creer que el animal no lo había olvidado en todo el invierno. Ocasionalmente se encontraba con el lince, ella no se acercaba, pero ella caminó a su lado mientras él recorría el bosque varias veces, incluso entró en su jardín y luego protestó ladrando muy fuerte. Pasaron 2 años, el señor Gibson nunca dejó su trabajo, vigilaba a los animales del bosque y con él el lince también hacía sus rondas. La gente ya se reía de él, había conseguido otro perro, solo tenía que ponerle una correa porque un perro, un gato. El cazador se rió, ella no está acostumbrada a la correa ni a las manos humanas tampoco, ella solo me sigue de lejos. Un verano, señor Gibson estaba preocupado por viajar con un niño pequeño, pero su hija se rió. El avión llegaría allí en poco tiempo y luego fue solo un corto viaje en taxi a la casa de sus padres. En resumen, el anciano no persuadió a la joven pareja y pronto llegaron juntos y él estaba feliz por eso, ni siquiera trató de ocultarlo. El pequeño Bobby era tan lindo y tan pequeño, solo tenía 6 meses, pero se parecía al señor Gibson. El abuelo estaba rebosante de orgullo. A Bobby le dieron una habitación separada, una pequeña cerca de la cocina, la más cálida. Parece ser verano, pero el bebé no necesita corrientes de aire para nada. Y recogiendo setas, su hija se quedaba en casa y cuidaba al bebé por las noches. Todos se sentaban bajo el viejo manzano, cenaban y hablaban. El anciano estaba descansando su alma. Era una buena idea que su hija lo visitara todos los días que se quedaban. Me quedé despierto hasta tarde charlando mientras Teresa escuchaba atentamente para asegurarse de que su hijo Bobby estuviera dormido en la habitación. ¿Deberíamos cerrar la ventana para levantar una preocupación? La abrí para Bobby porque estaba cargada. Me temo que podría haber corrientes de aire. No te preocupes, aseguró James. Gibson y su yerno estaban hablando de su anterior viaje de pesca, discutiendo sobre qué placa era mejor. De repente oyeron el grito ahogado de Teresa y entraron corriendo a la casa. Teresa estaba en el umbral, pálida como la tiza. Había un lince sentado junto a la cama de Bobby. Al principio no lo noté en la oscuridad, luego sus ojos comenzaron a brillar. Miré, me acerqué y vi los mechones de pelo en su oreja a la luz de la luna. Estar durmiendo, roncando, lo escuché. Teresa respondió. Todos se calmaron, dijo el señor Gibson entrando lentamente a la casa sosteniendo un garrote grueso en sus manos. Papá, tenga cuidado de levantar un susurro, podría atacarte a ti o a Bobby, pero él. Señor Gibson no la escuchó. Él entró en la habitación y vio una sombra revolotear por la ventana abierta. Son mis enlaces. El señor Gibson, invitado, viendo desaparecer al animal, cojeaba ligeramente de su pata derecha. Los enlaces se movían así ahora, habiendo sido salvado una vez por el guardabosques con su pata derecha, el que estaba más gravemente herido, aparentemente sanando. Algo torcido, el anciano vio cómo el lince se alejaba y mentalmente se regañó porque salvó a este animal. Ahora claramente estaría dando vueltas alrededor de su casa. Tal vez eran celos, el guardabosques no lo sabía, pero no tenía otra explicación. Debería atrapar al animal. El guardabosques decidió atraparlo y asustarlo con disparos, tal vez incluso lastimarlo. El señor Gibson no vio otra manera de ahuyentar al lince de su casa y de su familia. Desde esa noche en todas las ventanas de la casa estaban cerró. Teresa y James solo caminaron con Bobby en el patio y dejaron de ir al bosque por completo. El ambiente estaba completamente arruinado. El señor Gibson notó cómo su hija miraba el calendario contando los días que ya quería salir de su casa lo antes posible. Gibson se despertó con un ruido desconocido que escuchó. Parecía tranquilo, tal vez era solo un sueño. Pensó que se giró hacia el otro lado, pero no pudo, no se quedó dormido. El anciano decidió beber un poco de agua, encendió la luz de la cocina, tomó la tetera y se congeló. Su mirada se posó en las escaleras que conducían de la cocina al ático. Arriba había una trampilla y en esta escalera el señor Gibson miró más de cerca. Era un lince el viejo. El corazón del hombre dio un vuelco como descubrió cómo entrar a la casa a través del ático que se había perdido, que la puerta del techo al ático estaba abierta en el verano para ventilarla. Había una trampilla en el ático que conducía a la casa en invierno. El anciano la cerraba con un pestillo para evitar que se enfriara, pero en verano quitaba el pestillo porque a veces subía las escaleras hasta el ático para secar setas y bayas. Allí la trampilla se podía levantar fácilmente del ático,
pero eso es para una persona. Un animal salvaje realmente podría darse cuenta de eso. De puntillas caminó hacia la habitación de los niños. En la puerta escuchó un silbido en la oscuridad. Las luces verdosas volvieron a brillar. El lince estaba sentado junto a la cuna y silbaba. «¿Qué estás haciendo, el viejo?», dijo el hombre en voz baja, regañándose mentalmente por ir sin un arma, pero por otro lado, ¿cómo pudo disparar con el niño durmiendo cerca? Los enlaces se alejaron y luego el señor Aguante y encendió la luz. Sobresaltado gritó. Algo brilló entre las tablas del piso. Papá escuchó la voz asustada de su hija Teresa. ¿Qué pasó? El señor Gibson giró su cara completamente pálida de miedo hacia su hija y señaló un pequeño agujero en el suelo con una mano temblorosa. Su hija exclamó. Luego vio los enlaces y sin dudarlo corrió hacia la cuna. «Mi pequeño hijo». El ruido despertó al pequeño Bobby y lloró fuerte. Teresa lo levantó y salió corriendo de la habitación. James ya estaba corriendo hacia ella con un arma. «Voy a disparar». «Ella ahora retrocede». El hombre gritó y apuntó el lince acurrucado en un rincón y solo sus ojos brillaban. «No te atrevas», de repente gritó señor Gibson. «No dispare». «Ella salvó a su hijo». «¿Cómo es así?». James miró al anciano desconcertado y bajó su arma. «Ella lo estaba protegiendo de las serpientes». «Padre, ¿dónde están las serpientes?» «Aquí». «Supongo que debajo del piso en la vieja bodega». Cerrado, pero había un pequeño agujero al lado para el gato. James corrió por una palanca y pronto se levantó la tapa. Miraron dentro y gritaron horrorizados al mismo tiempo. Varias serpientes se retorcían en el sótano brillando, un montón de ellas. Aparentemente habían pan ahí. «¿Qué hacemos con ellos?», preguntó James desconcertado. «Los atraparemos». El señor Gibson respondió. «Los atraparé a todos en silencio». Y luego fue a buscar un palo en una bolsa y Lynx lo siguió todo este tiempo. El animal se sentó tranquilamente en un rincón. Ahora el lince llegó a las escaleras, subió tranquilamente, empujó el pestillo con el hocico y rápidamente salió con la escotilla cerrada. «Así es como viene». El señor Gibson sonrió y se preguntó desde cuándo entró en la casa por este agujero. «Ah, y él, un viejo guardabosques, no. No notó nada y él tampoco notó las serpientes. Casi pierde a su nieto». James y el señor Gibson estuvieron ocupados toda la noche. Al principio atraparon todas las serpientes y resultaron ser bastante venenosas después de tratar con ellas. Los hombres inspeccionaron al vendedor y me di cuenta de cómo las serpientes entraron a la casa. Había un agujero en los cimientos, por lo que las víboras entraron aquí y vivieron aquí pacíficamente. Me pregunto cuánto tiempo han estado aquí. Terry se sonrió. «Resulta que ha estado caminando por este agujero en el ático durante hace mucho tiempo». «Es obvio que ella está perfectamente orientada en la casa. Al principio te estaba vigilando por la noche y luego». Nuestro hijo James sacudió la cabeza con sorpresa. «Qué chica tan inteligente». Y yo le apuntaba con un arma. «Está bien, lo solucionamos», respondió el señor Gibson. «Ella me agradeció por curarla y salvar a su hijo». «Usted salvó a su bebé y ella salvó». Como dijo Teresa, los animales entienden todo. Simplemente no pueden decirlo y como los tratas así es como te tratan a ti. El señor Gibson asintió. Una semana después Teresa con su hijo y su esposo dejaron al señor Gibson, que había regresado del aeropuerto, se sentó en el banco frente a la casa y respiró hondo. Teresa lo estaba llamando para que volviera con ella. Extraña a su familia, pero venir de visita y vivir son dos cosas diferentes. Gibson sonrió. «No me iré a ninguna parte desde aquí mientras tenga tales protectores aquí».